Y ahora sí. Eh, les decía que, bueno, que la primera ecuación válida es la del cambio de momento lineal, ¿verdad? Que es entonces P final menos P inicial. Y entonces, pues, suponemos que la masa de las moléculas es m sub 0, ¿verdad? Y incide sobre la pared con velocidad v. La colisión es elástica y rebota con la misma velocidad, solamente que de signo contrario, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa calcular aquí es la magnitud. Entonces, realmente el signo aquí no lo tomo en cuenta. Entonces, en teoría cinética, el delta de Px es igual a 2m m0 vx. Recuerden que habíamos dicho que el libro no le pone el 0 a esa masa, pero me preocupa que se vaya a confundir con la masa del gas total, ¿verdad? Que está en el contenedor. Entonces, el libro no hace esa distinción. Entonces, yo para ayudarme yo, le pongo M0, ¿verdad? Para decir que es la masa de una molécula. ¿Ok? Bien, entonces, las unidades de esto ya las conocemos, son kilogramos, metros sobre segundo. Ahora bien, en teoría cinética también está el tiempo entre colisiones, que le llamamos delta T. Eso es igual a 2L dividido entre Bx. ¿Ok? Entre Bx, entre la Vx. Y la L en este caso, pues suponemos que se trata de un cubo en donde la molécula, el modelo dice que pone la molécula en un cubo, dentro de un cubo, ¿verdad? Y esa molécula tiene una dirección, es decir, no tiene una dirección eh, preferida para moverse, porque el movimiento de las moléculas en un gas es aleatorio, es súper desordenado, ¿verdad? Entonces yo puse aquí X, pero realmente sabemos que en esa caja, en ese cubo, la molécula puede moverse en X, en Y, en Z, ¿verdad? Es decir, es un movimiento desordenado, ¿ok? Bueno, entonces, esto de aquí es el tiempo entre colisiones, el tiempo que le toma a una molécula ir de una cara del cubo al otro y regresar. Es una aproximación, por eso vean el 2L que está ahí, ¿verdad? Bien, ese es el tiempo. La fuerza promedio para una molécula es M0 Bx cuadrado entre L. Esa L nuevamente es la arista del cubo, ¿verdad? Donde escogemos ese modelo como el, digamos, el recinto donde vamos a poner a la molécula, la vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, en el cubo nos interesa el volumen, ¿verdad? Que es el lado a la 3, y también nos interesa las caras, ¿verdad? Vean que es un cubo cerrado, entonces, pues hay 6 caras, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso en algunos problemas cuando le hablan de colisiones, ¿verdad? Cuando le preguntan, por ejemplo, estime cuántas moléculas colisionan en una pared del cubo, por ejemplo. Bueno, entonces, pero como no solo es una, realmente la fuerza es la fuerza neta, esta es la fuerza debida a una molécula, ¿verdad? La fuerza promedio debida a una sola molécula. Pero como no es solo una, pues ellos para resolver eso, pues lo que hicieron es que dijeron que la fuerza neta realmente es una sumatoria. Entonces, todas las moléculas las suponen con la misma masa y sacan esto a factor común, el M0 entre L, y lo que me queda es Vx1 al cuadrado más Vx2 cuadrado más Vxn, donde la n aquí representa el número de moléculas. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la fuerza neta sobre la pared, ¿verdad? Y esta es la fuerza promedio debida a una sola molécula. Entonces, para tomar en cuenta el efecto de todas, pues lo que hacen es que suman todas las velocidades, ¿verdad? Este, digamos, de todas las moléculas en una dirección particular, que aquí estamos escogiendo la X. Ok, pero puede ser X, puede ser Y o puede ser Z. Ok, entonces, para poder escribir esto que está en el corchete, pues aquí utilizan
un concepto estadístico que es el promedio del cuadrado. Y esto es el Vx1 cuadrado, el Vx2 cuadrado, más el Vxn cuadrado. Y eso lo dividimos entre n. Ya eso es un resultado, digamos, de la parte de estadística, ¿verdad? No de física. ¿Para qué suponen esto? Bueno, para poder resolver lo que está en el corchete. Otra anotación para esto, si la ven en algunos libros, es que lo ponen así, ¿verdad? Le ponen unos paréntesis angulares de esta manera. ¿Ok? Pero el libro usa esta simbología de que le ponen una raya encima. Entonces vean que es el promedio del cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora sí, claro, ¿y por qué el promedio del cuadrado? Porque ellos necesitan, ¿cómo se dice?, relacionarlo con la parte física. Entonces lo que van a hacer ahora es que van a suponer que pueden aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras, cuando ustedes lo estudiaron, la magnitud de un vector a cuadrado es que ax cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Entonces tiene esta misma forma de escribirlo. Entonces vean que la fuerza, combinando estas dos ecuaciones, ahora la fuerza se simplifica un poquito. Es m0n, ¿verdad? Vx promedio cuadrado entre L. ¿Okay? Y aquí voy a recordar algunas ecuaciones de gas ideal para tener claro. Yo la masa total, eh, para mí es m0 por n. ¿Okay? La masa total del gas. La N, que es en la cantidad de sustancia, el número de moles, es la masa total entre la masa molar. Pero la N también se puede calcular como el cociente de N entre Na. N es el número de moléculas, Na es el número de Avogadro. Y la otra constante que anda por ahí es Kb, ¿verdad? En este caso Kb es el cociente de R entre Na. Entonces, estas formulillas hay que andarlas por ahí tenerlas a mano, ¿verdad? Porque ahora, bueno, y una más que me falta aquí, que no la puse, que es esta. La masa molar es la masa de una molécula por el Na. Vean que estas 5 ecuacioncitas nos pueden ayudar a la hora de resolver un problema. Ok, entonces, pues ahora la fuerza, combinando estas dos, se escribe de esta manera. Ok, y ahora uso el teorema de Pitágoras. El V promedio cuadrado es el Vx cuadrado promedio más el Vy cuadrado promedio o el promedio del cuadrado de Vz. Okay. Vean que esa barra cubre todo, ¿verdad? Tengan cuidado de que no lo vayan a confundir, ¿verdad? Una cosa es Vx promedio al cuadrado, que no es lo mismo que Vx cuadrado todo el promedio, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esa notación, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, ellos tratan de conectar la parte estadística, ¿verdad? Con lo que conocen de física, ¿verdad? Y matemática. Y entonces, pues, hacen esta conexión entre esto y esto. Y, pues, esto es el teorema de Pitágoras. Y la idea que se les ocurre en ese momento, que es la idea, digamos, el germen para mí de lo que permite que la teoría cinética comience a, es decir, que despegue, ¿verdad? Y que se convierta en una teoría robusta, es esto que estoy escribiendo aquí. Esa igualdad. Es decir, ellos en esa época dijeron, bueno, ok, ¿cómo hacemos para simplificar el problema? Bueno, vamos a suponer que no hay una preferencia eh, por una dirección sobre otra. Es decir, al ser el movimiento de las moléculas un movimiento caótico, aleatorio, ¿verdad? Desordenado, eh, podemos suponer que existe la misma probabilidad de que las moléculas se muevan en X, de que lo hagan en Y o de que lo hagan en Z. Ok, en ese cubo. Entonces lo que hicieron es que metieron esa igualdad de esos valores de la U.
¿Ok? Y entonces, al hacer esto, pues entonces la ecuación, esta ecuación, la anterior, se simplifica. Es decir, aparece el famoso factor de 1/3, que es el factor que luego ustedes van a ver que aparece en las ecuaciones en estadística, cuando lleven el curso de estadística, ¿verdad? Por ahí aparece por otros métodos, ¿verdad? Pero efectivamente es correcto. Okay, entonces, esta V promedio ahora se puede escribir como 3Vx cuadrado promedio, o 3Vy cuadrado promedio, etcétera, ¿verdad? En cualquiera de las tres direcciones. Y con esto, pues esta fuerza ahora se escribe así, M0, N, L, V promedio cuadrado entre 3. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos la fuerza neta, digamos, de un gas que esté contenido, ¿verdad? En un recipiente donde sus moléculas están incidiendo o tienen colisiones con una cara, digamos, de ese cubo, dependiendo de lo que se quiera estudiar, ¿verdad? O con todas las caras, ¿verdad? Realmente es con todas las caras, ¿verdad? Porque suponemos que es un cubo que está cerrado y dentro está el gas, ¿verdad? Entonces aquí, pues una vez que llegan a este resultado, pues enseguida meten la presión. Entonces, presión es fuerza entre área. ¿Ok? Y entonces sustituyen esta fuerza aquí y el área, vean que es el área de la cara de un cubo, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí puedo simplificarlo y me va a quedar esto. Me va a quedar este resultado. Presión es igual a 1/3 de N entre V, M0, B, el promedio del cuadrado de la velocidad. Profe, Sí. una consulta. ¿La última ecuación de fuerza que se hizo es fuerza o fuerza neta? Es fuerza neta. Ya a partir de aquí es fuerza neta. Ok, gracias. Sí. Ok, con gusto. Entonces aquí es el promedio del cuadrado de la velocidad. Profe, Sí. una pregunta. Ajá. ¿Por qué ese V de abajo? ¿Cuál En la V? presión, en la presión que acaba de escribir, digamos, la última ecuación que acaba de escribir. Este de aquí. No, 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 el V que está dividiendo. Este. Sí. De ahí ese sale porque, ok, no lo puse, digamos. Aquí sería, vamos a ver, me brinqué en pasito. Aquí esto es A por L. Porque es el L que tengo aquí multiplicado por el área. Entonces sería, digamos, el volumen. Entonces esto aquí ahora sería 1/3 de N, ¿verdad? V, M0, B, así. O sea, lo que me faltó fue, no puse eso. Ok, entonces, Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Es que yo confundí la V con velocidad hacia ahora, volumen, sí, sí. es volumen, sí, es el volumen, digamos, del cubo. Bueno, entonces, y este resultado ahora que tenemos aquí, pues ellos ahora lo que dicen es, vean lo que hacen, le meten un 2 adelante, al 1/3, ven el 1/3, ponen un 2 aquí, sacan la N, como que la apartan, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y ahora lo que queda, ponen un medio que cancela el que pusimos de primero, y me queda esto. Y aquí, bueno, corrección, y aquí estoy multiplicando por V en ambos lados. Entonces, cuando multiplico por V aquí, digamos, por este lado multiplico V, que la cancelo con esta, y me queda esto, 2/3 de N. Entonces, vean que meten un 2 aquí y un 2 aquí. ¿Para qué? Para enseguida lo que está en el corchete, ya sabemos que es energía cinética promedio de una molécula.
Perdón, ¿y qué se hizo el volumen? Se canceló, porque cuando yo multiplico por V de este lado y multiplico por V aquí, se cancela este V con este. Me queda PV del lado izquierdo. Ah, ok, sí, es que no he visto el V. Ajá, entonces esto ahora es energía cinética promedio. Energía cinética promedio. De una molécula. Esta es de una molécula, ¿verdad? Esta es la que también llaman, esto tiene varios nombres, jóvenes. Hay que tener cuidado porque en los libros esto los autores usan diferentes nombres. Entonces, esta algunas veces le dicen la K traslacional. Entonces, es la energía cinética promedio de una molécula. De una molécula. Pero vean que la N está aquí adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico la N por la energía cinética de una molécula, quiere decir que ya todo esto se convierte en ¿qué? En la energía cinética total, traslacional de todo el conglomerado de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación también la puedo escribir como 2/3 y entro el N o junto el N con lo que está en el corchete y ahora ya yo sé que esto es energía cinética total traslacional. O sea, esta se refiere a la masa total del gas. ¿Ok? Bueno, entonces, esa energía cinética también se puede escribir de otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, la traslacional, ¿verdad? Solamente la traslacional, la promedio traslacional es, ya sabemos que es un medio de M0, V cuadrado barra, ¿verdad? Que es lo que está en el corchete, pero también se puede escribir así, 3 medios de KBT. ¿Ok? ¿Por qué es que se puede escribir así? Bueno, falta ver un teorema que pensaba verlo hoy, pero no sé si me da tiempo, que es el teorema de equipartición de la energía. Entonces, adelantando un poquito, lo que el teorema dice es que hay que repartir la energía en un gas que está en un volumen contenido, ¿verdad? Entonces, una parte tiene que ir en traslación, otra en rotación y otra en vibración, pero ahora estamos solamente en la parte traslacional, como que si fuera una partícula, como una bola de ping-pong, ¿verdad? O una bola que lanzan, que solamente tiene energía traslacional, ¿verdad? Entonces, por ahora solo nos interesa esa parte, traslación. Entonces, sí, Bueno, yo me vi en la clase del video que usted subió, sí, esa parte, pero usted no menciona, bueno, lo que se da para la parte de vibración. que no lo menciono. O sea, sí dice que agrega más grados de libertad, pero no da, digamos, La por ecuación. cuánto aumenta. Sí. Okay. Sí, bueno, cuando es traslación son 3 grados de libertad. Cuando es rotación hay que sumar 2 más, que ya ahí serían 5. Y cuando es vibración hay que sumar 2 más. Entonces ahí serían, digamos, cuando están los 3 grados los 3, traslación, rotación, vibración, son 7 grados de libertad. Pero es decir, después cuando veamos el teorema de equipartición, ahora que usted me dice que no lo comenté, lo podemos ver aquí en la clase sincrónica después. Ok, gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, les decía que este 3 medios aparece del teorema de equipartición. Es decir, suponen que reparten la energía un medio de mv cuadrado en x, un medio de mv cuadrado en y y un medio de mv cuadrado en z. Vean que son 3 por un medio, ¿verdad? 3 por un medio son 3 medios, que es el 3 medios que vemos por aquí. Pero después lo vamos a justificar con el teorema de equipartición. Bueno, entonces, esa es la energía cinética promedio de una molécula. ¿Ok? Que es esto mismo que estoy diciendo aquí. ¿Verdad? Entonces, solamente que esto se puede escribir así, también, como 3 medios de KBT. Entonces, algunas veces en las preguntas, por ahí que hay, ¿verdad? En ejercicios de este material, le dicen que cuál es la K total traslacional.
de la K total traslacional ya vimos que es, en este caso, es la N por la K traslacional. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar esto por N. Y ya entonces tendríamos la energía cinética total, digamos, de todo el gas. ¿Ok? Y también esto se puede calcular como 3 medios de N RT. ¿Verdad? O como lo pusimos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. No, ahí es presión por volumen. O como está escrito aquí. N por 1 medio de M0 V promedio cuadrado. Entonces vean que hay 3 posibilidades, ¿verdad? Pero esta es la que menos nos interesa usar porque tenemos el problema de que conocer el promedio del cuadrado de esa velocidad no va a ser tan fácil, ¿verdad? Porque experimentalmente las moléculas, aunque estén contenidas en un mismo recipiente, sometidas a una misma temperatura, es posible que no todas se muevan con la misma velocidad, sino que pueden haber situaciones en donde no ocurre eso. Por ejemplo, la atmósfera es un caso, ¿verdad? Las diferentes capas de la atmósfera utilizan un modelo prestado de teoría cinética para estudiar la interacción de las moléculas, ¿verdad? A diferentes alturas, ¿verdad? En esas capas, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Entonces, ahí pasa eso, ¿verdad? Entonces, aunque esto también es equivalente a esto, queremos ver de qué manera nos quitamos de encima este término de aquí. Entonces, pues aquí ellos recurren a otro argumento estadístico. Ese argumento es el siguiente. Ellos dicen que hay una velocidad que la llaman RMS. Root mean square, que va a ser igual a, bueno, es la velocidad de la raíz cuadrática media, que va a ser igual a la raíz cuadrada del promedio del cuadrado. Esa RMS le llaman cuadrática media o rapidez de la raíz cuadrática media, etcétera, ¿verdad? Pero lo más común es llamarle la RMS. Entonces, esa RMS es un argumento que ellos cogieron también del teorema de equipartición. Es decir, una idea que se les ocurrió para tratar de que las ecuaciones, ¿cómo se llama? Ajustarlas, ¿verdad? Es decir, acomodar esto para que fuera, digamos, para que estuviera en concordancia con lo que se veía experimentalmente, ¿verdad? Ok, entonces ellos definen esa velocidad. Y esa velocidad del teorema de equipartición, que no lo he querido ver hoy porque luego lo vamos a ver junto con las distribuciones. Esa velocidad se puede calcular así, como la raíz de 3kBt entre m0 o 3RT entre m mayúscula. ¿Qué era la m mayúscula? La masa molecular, ¿verdad? Entonces, esto es la rapidez media cuadrática de las moléculas. Y esta otra, la que está debajo de la raíz o dentro de la raíz, es la media del cuadrado de la velocidad o el promedio del cuadrado de la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que les decía en la clase anterior, cuidado, no vayan a cancelar este 2 con el índice de la raíz, ¿verdad? Porque no, esa operación algebraica ahí no está definida, ya que esto que está aquí es un solo término, ¿verdad? Si les confunde eso, yo también en algunos libros lo escriben así, ¿verdad? Usan los corchetes angulares, ponen el cuadrado y lo cierran para referirse a que es un objeto propio, ¿verdad? O sea, es decir, ese cuadrado no tiene nada que ver con la raíz. Bueno, entonces, esa velocidad la pueden calcular así. La RMS. Bueno, entonces, vamos a ver ahora una función que se llama la distribución de velocidades de Maxwell.
Hasta aquí, digamos, estas ecuaciones que estamos viendo aquí son, digamos, que las ecuaciones básicas de a lo que ellos llegaron en teoría cinética, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura fue otra que no la puse, ¿verdad? Se me olvidó, vamos a ponerla aquí. Esta también viene de estos mismos resultados, ¿verdad? Este es el resultado cinético de la temperatura, ¿verdad? 2 entre 3 kb es un medio de M0 V promedio al cuadrado. Esa es la temperatura que llaman la temperatura cinética, ¿verdad? Es decir, la versión teórica para calcular la temperatura, ¿verdad? Y la que escribimos de presión anteriormente es la de presión, la versión cinética de presión, la que tiene el 2/3, ¿verdad? Del K traslacional. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase anterior es que ahí enseguida se da uno cuenta que la presión es directamente proporcional a la energía cinética, ¿verdad? Y la energía cinética a su vez es directamente proporcional a la temperatura. O sea que la temperatura es la variable que está ligando ambas cantidades físicas, la presión y la energía cinética. Cuando usted calienta un gas, las moléculas comienzan a moverse cada vez más rápido, ¿verdad? Hay más colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente y por lo tanto aumenta la energía cinética y aumenta la presión. Vamos a ver el manómetro que está en el exterior del contenedor donde comienza a, ¿cómo se dice? Darle una lectura, un aumento en la lectura de la presión, ¿verdad? Entonces vean la importancia aquí de la temperatura a nivel microscópico, ¿verdad? Cómo está enlazando la presión con la energía cinética. Cosa que en mecánica newtoniana, ¿verdad? No hay una, digamos, no hay una versión análoga, ¿verdad? Pero en la parte microscópica sí lo podemos ver. Bueno, entonces, igual vean que aquí 2 lo meten, yo digo lo meten, no sé si es correcto, lo ponen ahí y lo ponen aquí, ¿verdad? Para formar el 1 medio de M0 V cuadrado, porque ya ellos saben que eso es energía cinética, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, como les decía, vamos a ver ahora la función de distribución de Maxwell, o la función de distribución de velocidades, que le llaman también. Bueno, después de que ellos llegaron a todos estos resultados, en esa misma época, dos físicos que estaban trabajando por separado, que eran Maxwell y Boltzmann, ¿verdad? Ellos llegaron a una función que se llama la distribución de las velocidades moleculares. Distribución de velocidades moleculares. También le dicen la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, esa distribución realmente es eso, es decir, es una distribución, no es una función. Ustedes saben que en matemática, ¿verdad? Una cosa son la teoría de funciones y otra cosa es la teoría de distribuciones, ¿verdad? Matemáticamente son cosas distintas, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ustedes ya saben, el físico toma prestado, ¿verdad? Cuando necesita algo de la matemática, ¿verdad? Y tal vez sin el formalismo necesario, ¿verdad? Pero entonces, esto que vamos a ver aquí, matemáticamente, estrictamente hablando, es una distribución, ¿verdad? Que tiene otras propiedades matemáticas. Pero aquí lo vemos como una función. ¿Ok? Entonces, esa distribución es una campana, como una campana gaussiana, ¿verdad? Y entonces aquí, como una característica de las distribuciones es que no es completamente asintótica al eje X, sino que queda un espacio ahí. Queda un espacio abierto. ¿Okay? Y en el eje Y vamos a poner f de v y en el eje X, v. Entonces, en el sistema internacional, para v usamos metros sobre segundo. Y como es una distribución, una característica de las distribuciones es que en el eje Y las unidades están inversas a las del eje X. O sea que son segundos entre metro. ¿Okay? Entonces, bueno, resulta que esa distribución surgió porque en esa época, como les mencionaba ahora,
aunque usaron el teorema de equipartición para, digamos, asignar la energía a las moléculas, a un conglomerado de moléculas, resulta que en lo que ellos vieron experimentalmente en esa época, sabían que no todas las moléculas tenían las mismas velocidades. Entonces, algunas veces, para un mismo gas, ¿verdad? Y una misma temperatura, resulta que habían velocidades distintas. Y eso era un problemón, ¿verdad? Eso era algo que no lo podían, ¿cómo se dice?, explicar, ¿verdad? Es decir, ahí estaban pegados. Entonces, Maxwell y Boltzmann desarrollaron la distribución para intentar encontrar las velocidades faltantes. Y entonces, digamos que tapar o rellenar esos huecos, ¿verdad? Del por qué no podían explicar esos otros valores de las velocidades que observaban, ¿verdad? Entonces, la distribución básicamente le da tres velocidades. Una en el punto máximo, una un poquito desplazada hacia la derecha y otra como por aquí. ¿Okay? La que está en el máximo es la velocidad más probable. La que sigue es la velocidad que llamaron promedio. Y la que sigue es la velocidad RMS. ¿Sí? Entonces, esta curva, esta campana, tiene una temperatura dada, ¿verdad? Y cuando esa temperatura aumenta, lo que se observa es que la curva, el máximo, comienza a bajar y a correrse, a desplazarse. Es similar en algo a la ley de desplazamiento de Wien, que luego ustedes van a ver por allá, creo que ahora lo dan en física 4. No es el mismo concepto físico, pero matemáticamente es lo mismo. Es decir, el máximo comienza a bajar y entonces se comienza a correr. Hay un corrimiento. ¿Ok? Entonces, es algo así. Digamos, si yo hago una gráfica aquí y esta está a T1, entonces luego viene una temperatura que está a T2 y luego viene una que está a T3. Y en esta distribución, que sigue siendo f de v versus v, se cumple que T1 tiene que ser mayor que T2 y mayor que T3. O sea, cada vez que el máximo disminuye o baja, la temperatura disminuye también. ¿Okay? Y por supuesto, estas velocidades en cada una de esas campanas va a cambiar, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Voy a escribir la ecuación como tal. La ecuación lleva un trabajo matemáticamente enorme, ¿verdad? Para llegar a ella. Eso lo pueden consultar más adelante en un libro de teoría cinética. En la biblioteca hay varios libros de teoría cinética. De los últimos que se escribieron son como de 1939, 1940, ¿verdad? Pues la biblioteca tiene por ahí, me encontré inclusive uno como en 1916, porque en esa época la teoría cinética estaba era el boom, ¿verdad? Estaba en completo auge. Entonces, bueno, en esos libros ya hacen el desarrollo y le llevan a la distribución. Yo la voy a escribir aquí porque no vamos a ponernos a ver de dónde sale, pero esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann. F de V es igual a 4pi n, en donde n es el número de moléculas, m0 entre 2pi kb t elevado a la 3 medios, v cuadrado, que hay un exponencial, y el exponente es menos m0 b cuadrado entre 2kbt. Eso es lo que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Sí? Entonces, esa distribución les permitió a ellos, digamos que modelar
esa campana, ¿verdad? Y encontrar las velocidades, las rapideces moleculares faltantes. Más bien, no encontrarlas, sino ordenarlas, ¿verdad? Es decir, ellos se dieron cuenta que con la distribución y para una temperatura dada y conociendo la naturaleza química del gas, enseguida podían calcular las tres velocidades, la más probable, la promedio y la RMS. Okay, entonces vean qué interesante, la RMS, que no se los dije ahora, la RMS salió del teorema de equipartición. Es decir, históricamente el teorema de partición está antes que la distribución que esto. Okay. Entonces, del teorema de equipartición, ellos dedujeron la fórmula de la raíz que yo ahora escribí anteriormente, la que era 3kb T entre M0. ¿Verdad? Y luego Maxwell y Boltzmann, cuando llegan a la distribución y comienzan a calcular las velocidades, vuelven y lo obtienen. ¿Verdad? Profe, tengo una duda. Sí, En el gráfico que usted ha hecho antes, digamos, donde usted ha puesto paradas temperaturas, sí, eh, usted ha puesto, digamos, que la mayor en ese caso iba a ser T1, ¿verdad? así como este que estoy haciendo. Sí. Ajá. Sí, esta es T1, T2, T3. Ujú. Pero ¿por qué, digamos? Porque eso es lo que no entiendo, porque en esa ecuación T1, no sé, como que pareciera más bien. Bueno, ya eso es, Es vamos, que, es que digamos, yo ajá, lo digo viendo esa ecuación, digamos, f de v, que T1 está dividiendo primero y después en el exponencial también está dividiendo. Entonces, sí, sí, bueno, esa parte, para serle franco, sí cuesta verla, ¿verdad? Es decir, no sabría en este momento yo sé por dónde va la pregunta suya, yo también me la he planteado, pero es decir, lo que se observa experimentalmente es eso, ¿verdad? Es cuando aumenta la ujú. temperatura, el máximo comienza a bajar, pero Digamos, sí, dígame. no sé, que yo le preguntaba, porque es que, digamos, ahí si, por ejemplo, si la temperatura aumentara, entonces el factor, digamos, el que está elevado a la 3 medios sería Sí, menor. sí, A lo que está elevado a la exponencial también sería menor. ujú, sí, pero aquí hay negativo, eso no influiría. Ah, sí, eso tiene que ser. Sí, no lo he visto. Y habría que, digamos, Tiene que ser, seguro. sí, aquí digamos, ahora que usted menciona eso, esta distribución uno la puede meter en esta cosa, en Wolfram, ¿verdad? Con constantes, con números reales de una aplicación de un gas, y Ujú. entonces van a tener una función en donde no se ve quién es KB, o sea, no se ven este montón de chunches que están ahí, sino que se ve un número, ¿de acuerdo? O sea, se ve la función en términos únicamente de V y el V, porque vean que la función depende de V nada más. Entonces, si Sí. uno tiene la función y la grafica, digamos, en matemática, puede sacar más información, ¿verdad? Que Sí, viéndola ahí así, lo que me pasa es que yo no había tenido en cuenta ese negativo del exponencial y sí, obviamente con el negativo ya tiene sentido. ok, Pero ok, sí, no la había visto. está bien. Profe, Bueno, entonces voy a ver si logro terminar para que no me quede este material así, digamos, guindando. Eh, ¿Cómo las obtienen? La pregunta aquí es cómo obtienen cada una de esas velocidades, ¿verdad? Porque dijimos que está la VMP, ¿verdad? Está otra que es la V promedio y está otra que es la V RMS, ¿verdad? Entonces, viendo la distribución, aquí enseguida nos damos cuenta que RMS es mayor que V promedio y es mayor que la más probable. Tiene que ser así, ¿verdad? Porque si las estamos poniendo en ese orden, bueno, resulta que la de arriba, vean que es un máximo. ¿Cómo encontraríamos esa velocidad si es un máximo? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer ahí matemáticamente? Cuando uno tiene un máximo, podemos usar el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Entonces yo puedo coger la distribución y derivarla con respecto a V y igualar a cero. Entonces agarro toda esa cosa, ¿verdad? Lo meto ahí, hago la derivada con respecto a V y lo igualo a cero, ¿verdad? Y obviamente tengo que perdón, evaluar en un punto crítico, ¿verdad? Como lo hacíamos cuando aprendimos a encontrar máximos y mínimos en cálculo. Entonces aquí la evaluamos en MP, ¿verdad? Entonces de aquí sale la fórmula para la velocidad más probable.
sería la raíz cuadrada de 2kBt entre m, m0. O también la raíz de 2RT entre la masa molar. Entonces esa es la velocidad más probable. Y vean que aquí también se puede escribir así, 1,41 raíz de kBt, por ejemplo, entre m0. Entonces, ¿esa de dónde salió? De derivar la función. Hagan la derivada, ¿verdad? Es decir, no se quede con el, cuando va estudiando ahí, hágala para que usted verifique que sí, que efectivamente esa velocidad es, ¿verdad? Ok, ¿cómo calculamos la promedio? La promedio, les dije que aquí hay un problema de la curva, ¿verdad? Que no es completamente asintótica con el eje X, sino que hay un área ahí, ¿verdad? Entonces, aquí la forma de calcularla es usando la integral, una integral impropia. Voy a escribirla por aquí arriba. Esa promedio sería así. V promedio sería la integral de 0 a infinito de V, f de V, de V. ¿Ok? Entonces es ahí que tendríamos que hacer esa integral, ¿verdad? Entonces, bueno, esa integral ahí se puede coger el valor de una tabla, ¿verdad? O se puede hacer la integral por partes, ¿verdad? Porque sería meter aquí la función f de v, ¿verdad? Y entonces quedaría, déjenme ver. Sí, sí hay que hacer esa integral. Yo la hice aquí, es decir, pueden usar, ¿cómo se llama? Una tabla o también, pues con integración por partes, ¿verdad? Aquello de la integral de u de v, u por b menos v de b, ¿verdad? Entonces, esta velocidad promedio tiene que dar la raíz de 8kb t entre m0. O bien, raíz de 8 rt entre masa molar. Y poniéndola en términos del factor, sería, bueno, aquí me falta, y muy importante, aquí me falta un pi, y abajo el m0. Aquí un pi y abajo la masa molar. Entonces vean que esto queda como una raíz de 8 sobre pi, raíz de rt o kbt entre m0, ¿verdad? Usando esto. Y entonces ese 8 entre pi, eso es 1,60 por raíz de kbt entre m0. Entonces es mayor que esta, ¿verdad? Entonces estamos bien. Y la última, la v promedio cuadrado es con la integral de 0 a infinito de v cuadrado f de v de v. Y esa me da 3kbt entre m0 o 3rt entre m. ¿Ok? Y recordando que Profe, ¿no va en raíz eso? no van raíz, a eso voy. A eso voy. Es que recuerden que la definición que vimos ahora, que VRMS, el factor estadístico que ellos meten, esta fórmula. Entonces, cuando yo despejo el cuadrado del promedio, es el VRMS al cuadrado. Entonces, este es el cuadrado promedio, quiere decir que este es el cuadrado de VRMS. Entonces, paso el cuadrado para el otro lado y entonces ahora sí, RMS es la raíz de 3kBt entre n0. Entonces, ahí está la velocidad
Bueno, y esta otra es raíz de 3 por raíz de KBT. KBT entre M0, ¿verdad? Y raíz de 3, si mal no recuerdo, es 1,73. Raíz de KBT entre M0. Entonces, efectivamente, ¿verdad? VRMS es mayor que la V promedio y esta es mayor que la V más probable, que es lo que era lo que ellos veían experimentalmente, ¿verdad? Diferentes velocidades, pero no lograban ordenar eso hasta que apareció la distribución, ¿verdad? Que predijo teóricamente lo que se veía experimentalmente. O sea, que ayudó a ordenar las mediciones que estaban haciendo de gases, ¿verdad? Entonces, esas integrales, eh, pues sería bueno que ustedes practiquen, aunque sea hacer una, ¿verdad? Para que se den cuenta, se convenzan de que si llegan a ese resultado, ¿verdad? Eh, ya voy con esto terminando, nada más. Voy a apuntar un resultado aquí y con esto vamos acabando. Estas dos integrales que acabo de hacer, bueno, perdón, que acabo de escribir porque no hice ninguna integral realmente. Esas dos integrales, la de la V promedio y la de la VRMS, son integrales que están en las tablas. Entonces, la primera es la integral de 0 a infinito de x a la 3 e a la menos x cuadrado sobre a por dx. Esa integral da a cuadrado sobre 2, ¿verdad? Vean que esto es por parte, ¿verdad? U es x a la 3 y dv es e a la menos x cuadrado entre a de v, ¿verdad? O sea, esto es u y esto que está aquí es de v. Profe, eso se puede hacer por tablas. Bueno, sí, aquí está por tablas, sí. Sí, sí. Digamos, si usted tiene acceso a la tabla, lo hace por tablas. Y también más adelante, en métodos 3, le van a enseñar una función que se llama la función gamma. Y entonces la función gamma le permite también hacer esas integrales sin necesidad de usar una tabla, ¿verdad? Ni tampoco usar, ¿cómo se llama? Integración por partes. Sí, y la otra es esta. La otra es x a la 4, ¿verdad? De 0 a infinito. Recuerden que la distribución tiene un v cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo multiplico por v, la primera vez me da v a la 3. Y para la VRMS es v cuadrado por v a la 2. Entonces queda v a la 4. Y aquí me queda e a la menos x cuadrado sobre a. A es una constante de x y esta es igual a 3 octavos de a la 5 medios multiplicado por la raíz de pi. Entonces, también se pueden hacer por variable compleja. En métodos 2, esas integrales, les enseñan ahí un teorema que se llama el teorema del residuo. Y entonces hay unas que salen facilísimo, ¿verdad? Sabiendo el teorema ese, ¿verdad? Pero en este momento, digamos, lo que tenemos es, si quieren hacerla toda, ¿verdad? A mano, sería integración por partes, ¿verdad? Pero nuevamente, es decir, esto ya ustedes saben que para efectos de examen no viene una pregunta de esto, ¿verdad? Ni siquiera cuando la modalidad del curso es presencial. Eh, pero sí es bueno que ustedes se vayan, es decir, vayan haciendo los cálculos, ¿verdad? Para que usted mismo ¿cómo se dice? Se convenza de que llega el resultado. Porque más adelante, en estadística, se supone que uno ya practicó esas integrales, ¿verdad? Bien, entonces, eh, voy a quedar aquí, jóvenes, y tenemos que hacer problemas de este material, así que en la clase del lunes vamos a, digamos que a terminar de retocar este material, ¿verdad? Tal vez volver a comentar las distribuciones, perdón, la distribución de Maxwell y tal vez algún otro detalle que me haya quedado por ahí que no dije ahora y entonces hacemos unos problemas de este material. Entonces, de hoy en 8 muy probablemente estaríamos comenzando con el capítulo de la primera ley, ¿verdad? Que es el material que continúa en el libro. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Profe, sí, podría volver a copiar por ahí la ecuación de la teoría de la temperatura cinética. Sí, claro. Ujú. ¿Solo esa o alguien necesita alguna otra? La temperatura es esta T, es igual a 2 entre 3 kb, un medio de M0, el promedio del cuadrado de V. Ese es el resultado, digamos, cinético de la temperatura. Y el resultado cinético de la presión es este. P es igual a P por V, o bueno, P es igual a 2 entre 3V, ¿verdad? Multiplicado por la K total traslacional. O sea, N por un medio de M0, V promedio cuadrado. Esos resultados en esa época fueron los que revolucionaron la termodinámica, porque con esto ellos pudieron predecir o comenzar a obtener otros resultados que, es decir, a comenzar a amarrar, como dicen, o a darle coherencia a la teoría del calor, la termodinámica. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo lunes y Dios mediante. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. Bueno, ok, con mucho gusto. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.